Gracias, José Carlos, y todo el equipo de Apoyo Consultoría. Siempre para mí es un placer acompañarles, sobre todo de manera presencial. Así que gracias por la oportunidad y la confianza. Yo voy a dar mi presentación unos 30 minutos y después de ahí conversamos ustedes y yo, y con José Carlos, y va a ser un gran gusto discutir estos temas. Así que arrancamos con la materia. Empecemos con mi propio país, los Estados Unidos, porque ha habido muchas discusiones entre economistas, entre si estamos entrando a recesión o estanflación. Lo curioso, señores, es de que estamos lejos de ambos. Estanflación, stagflation, se define por crecimiento por debajo de potencial de manera persistente, con inflación de manera persistente también, por encima de promedio. Tenemos inflación arriba del promedio, pero también tenemos crecimiento por encima del promedio. Entonces, como pueden ver en esta lámina, pues el GDP Now, que acabo de ver en mi correo, salió otro estimado del próximo trimestre de crecimiento de 3%. 3% anualizado. En un país tan grande como el mío, tan desarrollado, es mucho. Potencial, el crecimiento potencial en Estados Unidos, potencial es el crecimiento, el ritmo que ni es inflacionario ni deflacionario. Y esa cifra es 1.8%. Lo que quiere decir es por encima de 1.8%, la economía está creciendo por encima de potencial. En otras palabras, de manera inflacionaria. ¿Okay? Entonces, no estamos todavía en esta inflación porque crecimiento es bastante fuerte. Crecimiento fuerte con inflación por encima de la meta. La confianza del consumidor y la confianza del empresario pequeño están ambos en niveles bastante altos. Muy difícil decir que estamos en recesión o estamos cerca de recesión. Stagflation tampoco. Entonces, el riesgo desde mi punto de vista no es de que haya deflación o recesión. El riesgo es más hacia demasiado crecimiento y inflación que reacelera en vez de seguir esta tendencia bajista. La tasa de desempleo, esto es muy curioso. Mi amiga es Claudia Saum. Ella trabajó en la Fed, la conozco muy bien. Su regla es la regla Saum. Esto llegó a los titulares hace un año atrás. ¿Por qué? Porque tocó alerta roja. Tocó alerta roja. Y la precisión de esta regla es muy buena. Sobre los últimos 50 años solo ha dado 2 alertas falsas. Una en los 60, como pueden ver aquí, y la otra el año pasado. Como pueden ver en las líneas rojas, esos son unos momentos en donde tocó esta regla, que quiere decir de que cuando la tasa de desempleo sube 50 básicos más que su promedio de 12 meses, ya estamos en recesión. Entonces, hace un año pareciera de que estuviéramos ya en recesión y no terminó siendo el caso. Otra cosa que llama mucha la atención es otro indicador que históricamente nosotros los economistas usamos para predecir recesiones. También estaba anunciando, previsando una recesión y también falló. Y eso es la curva invertida de 2-10 de los tesoros. Había llegado a territorio negativo y pasó un largo rato en territorio negativo. Ahora ha vuelto a repuntar y está normalizándose. Es en territorio positivo. Eso quiere decir que ya hemos pasado por lo peor desde este punto de vista, pero también nos dice de que este indicador tal vez también falla bastante y no podemos realmente usarlo de manera con mucha certeza, para predecir recesiones. Ahora, con respecto a la incertidumbre del comercio, de la política comercial, acuérdense que el 2 de abril fue el día de la liberación y fue en ese momento cuando los bancos grandes de Wall Street, la competencia de StoneX, donde trabajo yo,
empezaron a descontar, empezando con Goldman Sachs, un riesgo de recesión de más de 60%. Y la idea era por la incertidumbre de los aranceles del presidente. Por consecuencia, habíamos llegado a niveles más altos en la historia de incertidumbre sobre la política comercial. La idea era de que iba a haber un catástrofe económico. Fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Sin duda alguna, y porque pongo el nombre en mi presentación, estamos yendo a un otro escenario global, que es de desglobalización. Entonces, lo que hizo el presidente, mi presidente, era fomentar esa nueva etapa, ir hacia una política comercial dedicada en lo que es la ventaja comparativa a cada quien. Entonces, Estados Unidos pone las tarifas iguales a otras o castigan a los países que el BESEN y los ministros piensan que están haciendo unas prácticas injustas. Todo esto, ¿hacia dónde voy con esto? Esta gráfica lo que nos dice es la inflación va a ser estructuralmente más alta que en tiempos antes. Como pueden ver claramente en esta gráfica, la voy a explicar porque me parece muy importante. Esto es el precio de los bienes durables. Como pueden ver, antes de GATT y NAFTA eran muy altos. Cuando vimos la globalización, GATT, NAFTA, WTO, todas estas organizaciones multilaterales, vimos la inflación bajar, ¿sí? Globalización, menos inflación. Desglobalización, más inflación. Mi punto con esta gráfica es que estamos ya en un mundo precipitado por el presidente Trump hacia el cual los otros países están respondiendo de desglobalización y buscar intereses nacionales propios. Eso no va a cambiar, estamos en una nueva etapa y eso implica de que la inflación va a ser mayor que en tiempos antes de manera estructural. Ahora la Fed, porque sé que hay muchas preguntas con respecto a la Fed. ¿Hacia dónde va la Fed con esto? Porque la Fed tiene una meta de 2%, es arbitrario esa meta. No tiene ninguna razón por qué tiene que ser 2%, pero es 2%. En este momento tenemos muchos años arriba de 2% y la Fed ya indicó que este mes va a volver a bajar tasas y lo va a hacer con inflación 60 básicos arriba de la meta, con años arriba de la meta. ¿Por qué? Porque la inflación hoy en día está estructuralmente más alta. Fed Funds Rate entre 4.25 y 4.50 está mucho más arriba que es lo que es la tasa real. Que quiere decir que normalmente eso implica de que las tasas están en territorios restrictivos, que quiere decir de que debe de hacer que la inflación baje, restringir el crédito, hacer que haya menos aumento en los precios. A pesar de eso, ¿qué es lo que hemos visto, señores? Es fascinante para nosotros, los economistas, este breakdown o disrupciones de herramientas históricas que nos han ayudado a formar las opiniones. Como me refiero aquí, estamos muy por encima de la tasa neutral. ¿Sí? El índice de las condiciones financieras nacionales actualmente están bastante acomodaticias. Eso implica de que el consumo puede seguir subiendo. Y la inflación en mi país, voy a saltar un poquito, básicamente es debido a lo que es los servicios. Los servicios es lo que fomenta la inflación. Si el consumidor puede conseguir crédito, si las condiciones son bastante relajadas, pues entonces sigue comprando. Por consecuencia, pues entonces tenemos inflación arriba de la meta y así va a quedar. Volviendo al tema de los aranceles, lo que hemos visto es todo lo contrario de lo que habíamos pronosticado, un catástrofe a nivel global, una recesión en los Estados Unidos. Más bien, esto es los números, ¿sí? Estos son los ingresos debido a los aranceles de los Estados Unidos. Han disparado.
Incluso el ministro de Hacienda de los Estados Unidos anunció de que han recaudado $500 mil millones en un rolling sobre 12 meses. Eso es algo muy relevante y sin presiones inflacionarias, que es lo curioso, que no hemos visto realmente presiones inflacionarias muy grandes. Ayuda al déficit fiscal esta recaudación de ingresos desde afuera, porque el déficit fiscal es casi 7%, haciendo de que la deuda de los Estados Unidos sigue subiendo y está subiendo a un ritmo mayor que el sector privado. La deuda va a subir a 120% versus el PIB sobre los próximos 10 años. El problema con esto es de que con las tasas muy altas, los gastos en interés, que es un gasto malo, no es infraestructura, no es inversión, no es educación, están gastando en interés. Y los pagos de interés en los últimos 2 años han duplicado, ¿sí? Entonces estamos pagando más, tasas más altas y teniendo que cubrir estos déficits con deuda. El problema es de que los compradores de dicha deuda, los compradores están cambiando en su composición. Antes era más China, Arabia Saudita, Japón, Rusia, eran los compradores insensibles al precio, ¿sí? Ahora China está comprando menos, Japón está vendiendo tesoros y es un círculo medio vicioso. Entonces el problema que veo, el riesgo más grande, no es el tema de los aranceles, es el tema fiscal de los Estados Unidos. China, en vez de comprar tesoros, está comprando oro. Entonces esta gráfica que pueden ver es cuánto tiene los chinos, el Banco Central de China, en tesoros. Y claramente está bajando y es lo inverso con el oro. China está comprando más oro en vez de tesoros. Esta gráfica es azul y gris, los dos juntos. Es todos los bancos centrales como tenedores de bonos de tesoros. Antes era más del 50% de todos los tesoros en el mundo estaban en las manos de los bancos centrales globales. Ellos son insensibles al precio, no les importa. Ahora lo que está pasando, y es una noticia muy negativa para los Estados Unidos, desafortunadamente, y Bessent lo sabe porque lo habla, es que están comprando menos. Ahora los bancos centrales, la Fed es azul, todos los otros entes monetarios es en gris, ahora componen menos de 30%. Esta gráfica la actualicé el día de ayer, señores. Era 30% la última vez que había mirado esta gráfica, ahora es menos de 30%. ¿Quién compone el otro 70%? Nosotros, el sector privado. El sector privado sí nos importa el precio, ¿sí? Okay. Este es mi modelo del tesoro, está a niveles justos en este momento. Cuando rompa 3 desviaciones estándar del promedio, recomiendo compra del 10-year, del bono de 10 años. A estos niveles está fairly valued según mis propios modelos, ¿sí? Entonces, este es el bono de 10 años que ha subido a 4.30, bueno, 4.20 por ahí. El modelo me dice que debe de estar arriba de 4.30. Ahora, esta gráfica me gusta porque creo que a ustedes les importa bastante el cobre y también las tasas. Entonces, lo que hago aquí es mirar la relación entre cíclicos y el 10-year. Entonces, los cíclicos que son cobre versus el oro, financials versus utilities, históricamente ellos tienen una correlación positiva y lo que hemos visto es una ruptura. Entonces, como pueden ver, hay un desacoplo. Normalmente tienes una correlación positiva entre el DXY y el 10-year. Ya no. Realmente es curioso el movimiento del dólar porque la debilidad, uno puede decir de manera estructural, el dólar debe ser más débil. Déficit fiscal, déficit en la cuenta corriente. Pero el otro lado es de que la Fed tiene una tasa arriba de los otros entes, el ECB, el BOE, el BOJ. La Fed todavía tiene una tasa en términos históricos todavía muy alta.
Entonces es curioso este movimiento del dólar porque el excepcionalismo en norteamericano sigue en marcha. Estados Unidos crece 3%, Europa crece 0.5%. El S&P 500 está en nuevos récord altos. El euro, Europe está bien, pero no está en nuevos récord altos. La Fed está a 4.35 en términos efectivos. Banco Central de Europa sigue bajando. Y mientras tanto, el dólar va depreciándose. ¿A mí qué me dice? Me dice que lo que está pasando con el dólar es medio crisis de confianza. Y vuelvo a lo mismo, porque yo tiendo a ser una economista basada en lo que es la responsabilidad fiscal. Ya estamos en un punto donde los mercados ya no perdonan estos niveles de déficits, sobre todo déficits financiados por deuda de cortito plazo, señores. El déficit de 7% del PIB en una economía creciendo a 3% es irresponsable. Y nadie lo dice porque pues, no es tan popular decirlo. Pero al final de cuentas, si tomamos unos pasos atrás y miramos la situación macroeconómica de los Estados Unidos, uno debería de medio preocuparse un poquito, ¿sí? Menos de que la inflación no nos importe. Pero el país está creciendo encima de potencial, con déficits de 7%. Jamás ha pasado en la historia de que tengamos déficits de esta magnitud, financiados por deuda de cortito plazo, T-bills, que tiene que hacer rolled over, ¿sí? Cada mes, a vencer. Con los bancos centrales, que son los compradores insensibles a precio, comprando menos. Entonces, lo que deberíamos de esperar es de que the term premium, que es la tasa que exige el mercado de largo plazo, siga subiendo, sin duda alguna. Entonces, eso implica de que 10-year, 15-year, 20-year, 30 años sigue subiendo en tasa y la parte corta baja en tasa porque la Fed va a bajar, ¿sí? Pero la parte larga va a seguir subiendo. La Fed, podría yo decir de que se ha dado por vencido con la meta de 2%. Eso es polémico, hay gente que dice que no, pero hombre, díganme ustedes, si hace un año atrás la Fed bajó 50 básicos cuando la tasa de inflación estaba más arriba de donde está ahorita. ¿Ah? Y este mes también va a bajar la tasa. Va a bajar otra vez en diciembre. Va a bajar 150 el año que viene. Entonces, la meta de 2% ya no lo es. Mientras tanto, las expectativas inflacionarias y por consecuencia han vuelto a subir. Siguen bastante controladas, pero es donde están mis ojos. Porque el mercado en algún punto va a decir, ok, enough is enough, ¿sí? Y por consecuencia lo vemos en los rendimientos en todo el mundo. Todo el mundo. Japón, UK, Alemania, Estados Unidos, básicamente todo arriba. Mientras tanto, y aquí es donde van las preguntas con respecto a las burbujas, no importa, nada importa. Entonces el S&P 500 ha roto 3 deviaciones estándar del promedio, que no pasa mucho, o sea, no ha roto todavía, pero está dentro de 3 standard deviations, que es el azul oscuro, como pueden ver. Puede recorrer más, pero mi recomendación, y probablemente va a recorrer más. ¿Por qué? Porque la inflación está a 2.7, la Fed va a bajar tasas y el crecimiento está arriba de 3. Probablemente va a correr más. Mi consejo a mis cuentas institucionales es hedge yourself. So you hedge yourself con mantener efectivo, comprar tips, comprar opciones, protección, sectores defensivos. El oro me ha gustado, como mencionó muy amablemente Hugo, me ha gustado el oro mucho tiempo, pero ese trade ya está, como decimos en inglés, bastante played out. Renta variable, los cíclicos son caros, defensivos son atractivos, si desean protegerse. Verde es extendido. Son atractivos sin duda alguna, pero son caros. Healthcare, barato y atractivo. Entonces, mis recomendaciones este año,
el año que entra va a ser healthcare como defensivo, va a ser home builders, lo acabo de hablar con otros clientes esta mañana que me gustan bastante. Con respecto a los commodities, porque quiero hacer mis comentarios bastante breves para poder hacer preguntas y respuestas, el exceso de barriles por el desmantelamiento de los recortes de OPEP está generando sobreoferta, como pueden ver en esta gráfica. Estos son nuestros pronósticos para este año, para los trimestres que vienen, un poquito menos presión en el precio del petróleo. Fue muy fascinante. Les voy a comentar algo que creo que no te conté, José Carlos, pero cuando mi presidente eliminó los sitios nucleares en Irán, ¿sí? El día después hablé con el jefe de contraterrorismo de CIA, que trabajó 26 años en el CIA contraterrorismo. Lo llamé porque en ese fin de semana Goldman Sachs decía 70% probabilidad de que cierren el estrecho de Hormuz. Morgan Stanley, JP Morgan, lo llamé. Y él lo que me dijo es, yo pongo 0% de probabilidad de que ellos cierren el estrecho de Hormuz. 0%. Y entonces, por consecuencia, pudimos salir y decir, al contrario que los grandes, pensamos que es menos de 10% probable. ¿Por qué? El ex-CIA lo que me dijo es, cerrar el estrecho de Hormuz causaría un problema tan gigante a nivel global que la fuerza naval de Irán quedaría en el fondo del mar porque el US va a tener un accidente y va a eliminar toda la fuerza naval iraní. Él me dijo eso es lo que va a pasar. Entonces no lo van a hacer y no lo hicieron. Mi punto aquí es que si hay algo así, un conflicto geopolítico, muchas veces no debemos de responder inmediato porque es algo efímero. Y al final de cuentas, el exceso de barriles, supply and demand, es al final de cuentas donde debemos de enfocarnos en el precio de petróleo. Proyectamos con respecto al oro una leve disminución. A mí me gusta el oro, me ha gustado años, nos ha servido la recomendación. Es excelente el oro. Tenemos un analista en mi equipo que solo mira el oro. Lo que me cuenta es, el oro se enfrenta a un escenario un poco más cauto. Vimos un fuerte posicionamiento en 23 a 25, pero hoy en día el mercado está bastante saturado. Entonces, flujos han estado rotando hacia lo que ella me cuenta que es hacia platinum, hacia palladium. Eso dicho, les confieso, a mí me parece que los bancos centrales siguen siendo un comprador muy importante y lo que estamos viendo en términos de flujos en mi compañía es personas físicas ahora comprando oro, ¿sí? Factores como la inflación, stagflation, la parte política, riesgo al dólar, dudas sobre la credibilidad de la Fed y estas cosas, ya están en el precio. Ya están en el precio. Entonces, esto, Hugo, son los próximos pronósticos. Con respecto al cobre, vemos resiliencia post-aranceles y soporte por estímulos, también por menos oferta y poca oferta. Esto es un poquito lo que estamos viendo. Esperamos más en momento. Somos positivos con respecto al cobre y aquí, como pueden ver, tenemos nuestros forecasts. Y eso es debido a menos oferta y la demanda que sigue. Para los inversionistas, la región Latinoamérica ofrece monedas baratas. El dólar versus el dólar. El riesgo político y fiscal mantiene este premio de los mercados emergentes, pero lo que estamos viendo desde la mesa mía es un rebote en flujos buscando valor en emergentes, buscando las monedas más baratas, buscando tasas más atractivas. Y en ciertos países donde ven más tendencias positivas con respecto a la gerencia de la economía,
como en Brasil, donde va a haber una elección muy pronto y un cambio de poder, pues entonces nosotros trabajamos con cuentas institucionales grandes, americanas, europeas, asiáticas, y ellos ya han vuelto a entrar en Latinoamérica y en los mercados emergentes, y estas son las cifras. Esto es un cambio de hace unas semanas atrás, donde vimos flujos saliendo de Latinoamérica, pero los flujos han vuelto a ser positivos. Los emergentes, Latinoamérica sobre todo, es una atracción para las cuentas grandes internacionales. Lo que les gusta es de que cuando el VIX, cuando el índice de volatilidad está muy baja, la gente busca más riesgo. Bajo el escenario que estoy viendo sobre los próximos 12 meses, a pesar de todos los retos estructurales que acabo de mencionar, la parte fiscal, etc., yo creo que US evita recesión. Creo que US tiene inflación entre 2.5 y 3.5. Creo que la Fed baja tasas otros 150 básicos. Y bajo ese escenario, señores, los emergentes les va bien. Esto es una visión sobre los próximos 12 meses. Okay. Y con eso voy a cerrar para dejar unas preguntas y también conversar con ustedes. Gracias.